Bueno, vamos a probar la diferencia enésima de una función exponencial. Por eso acá definía mi exponencial. Recuerden que a no puede ser 0. Y si recordamos que era una diferencia, la diferencia de una función era la función incrementada en h, y se suele usar h igual a 1, menos la función sin incrementar. Y si recuerdan el operador de desplazamiento de la función, lo que hacía era incrementar la función en h unidades. ¿Okay? Por lo tanto, se puede definir como la diferencia es igual al desplazamiento menos 1. Pero bueno, veamos cómo resolvemos esto. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a hacer un desarrollo de las diferencias? Entonces, la diferencia de a la x, de mi función exponencial a la x, que sería, bueno, incrementa mi función en h y después le resto a mi función sin incrementar. Pero acá lo que puedo hacer es separar argumentos. Entonces voy a borrar esto por acá. Y podría a la x más h es lo mismo que a la x por a la h menos a la x. Puedo sacar factor común a la x y me queda a la h menos 1. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia segunda de a la x? Bueno, lo que puedo hacer es hacer la diferencia de a la x por linealidad, porque son operadores lineales, ¿no? Entonces esto me termina quedando, bueno, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de a la x? La que acabamos de calcular. Me queda a la h menos 1 multiplicado por a la x. Y como esto es una constante y esto es un operador, y la diferencia es un operador lineal, yo lo puedo sacar la constante afuera de mi diferencia. ¿Okay? Entonces esto me queda a la h menos 1, y esto se puede probar muy fácilmente por la diferencia de a la x. Pero nosotros la diferencia de a la x ya lo tenemos. ¿Okay? La diferencia de a la x, ¿cuánto era? La tenemos acá. Entonces concluimos que la diferencia segunda de a la x es igual a la h menos 1 por a la h menos 1 por a la x. O sea, a la h menos 1 al cuadrado por a la x. Si hago la diferencia tercera, un poco el patrón ya lo están viendo. O sea, siempre voy a sacar esta constante, sacaría esta constante afuera. Entonces la diferencia tercera de a la x es igual a la diferencia segunda. Segunda de a la x. ¿Ok? Y la diferencia segunda de a la x es eso ahí arriba. Entonces saco afuera mi constante, menos 1 al cuadrado, y me queda la diferencia de a la x. ¿Ok? Recuerden que está la diferencia segunda, toda esta de acá arriba. Y de nuevo ya saben esta diferencia, así que hacen todo el proceso y esto les queda igual a la h menos 1 al cubo por a la x. Y ustedes ven, ya un poco ven el patrón, que cuando hacen la diferencia enésima de a la x, le termina quedando a la h menos 1 elevado a la n por a la x. ¿Ok? Pero así no se demuestra en matemática las cosas. Esto es seguir un patrón y bueno, vemos que se cumple, pero ¿se cumple para todos los números? Vamos a plantear el principio de inducción completa. Por lo cual vamos a plantear que si para n igual a 1 se cumple, vamos a suponer que para n menos 1 se cumple y vamos a ver si... O sea, tenemos acá los posibles números. ¿Ok? Acá tengo n igual a 1, acá tengo n igual a n menos 1 y acá tengo n igual a n. ¿Ok? Vamos a probar que se cumple para 1. Vamos a suponer que se cumple para n menos 1, y si, si con la suposición llegamos a que al mismo patrón en n, significa que nuestra suposición está bien. Y si no, significa que lo que supusimos es absurdo. Así que nada, bueno, entonces dijimos que la diferencia cuando n primera de a la x es igual a la h menos 1 por a la x. Entonces, supongamos que funciona para a la n. Y vamos a... de la diferencia elevado a la p de a la x, nosotros el patrón que queremos probar es que es este de acá. ¿Ok? Entonces, si suponemos que se cumple para n igual a 1, o sea, si p... Esto es si p igual a 1, si ustedes quieren, si p igual a 1, si p es igual a n menos 1, entonces acá tenemos que la diferencia de n menos 1 de a la x, por suposición, vamos a asumir que esto es igual a la h menos 1 elevado a la n menos 1, ¿ok? Por a la x. ¿Ok? Recuerden que p tomó el valor de n menos 1. Y ahora vamos a utilizar un poco lo que, lo que supusimos y lo que nosotros probamos para ver si se cumple para n. O sea, qué pasa con la... si podemos llegar a esto de acá, si p es igual a n, es la pregunta. Bueno, veamos. Entonces,
la diferencia enésima de a a la x es igual a la diferencia de n-1 de a a la x, ¿ok? Y esto dijimos que era igual a la h menos 1 a la n-1 por a la x. Bueno, y todo eso me olvidé tomarle la diferencia, así que lo voy a hacer de nuevo. Entonces me quedaría la diferencia de a la h menos 1 a la n-1 por a la x. Bueno, ¿y qué puedo hacer acá? De nuevo, podemos sacar mi constante afuera. Entonces la diferencia enésima de a la x es igual a la h menos 1 elevado a la n-1, lo saco como constante afuera y me queda la diferencia de a la x, lo cual es igual a la h menos 1, mi constante afuera la dejo como está. La diferencia de a la x, ¿cuánto era? Bueno, la podemos computar de nuevo, pero es a la x más h menos a la x, y dijimos que si hacemos un par de operaciones, esto me queda a la h menos 1 multiplicado por a la x, y acá yo podría poner un corchete para que sea diferente, a la x. ¿Ok? Y de nuevo, misma base acá y acá, junto exponentes, me queda n más 1 más 1, n menos 1 más 1. Entonces llevo que la diferencia enésima de a la x es igual a la h menos 1 a la n menos 1 más 1 por a la x. ¿Ok? Entonces cancelo y me queda el patrón que pensábamos. Entonces, ¿por qué esto es como una demostración potente? Porque fíjense que n puede tomar un número arbitrariamente grande. Entonces, si nosotros probamos que si se cumple en 1, suponemos que se cumple en n-1 y, y como llegamos a que vía desarrollo de la fórmula en n-1 se cumple para n, se cumple en 1, en n y en los números entre n y n-1. Y como esto puede ser como n puede tomar cualquier valor, se puede cumplir para cualquier número entre 1 y n. Y como n es arbitrariamente grande, se cumple para todos los números, básicamente. No sé si me expresé muy bien. Y una cosa que es interesante ver, es como un comentario aparte. Fíjense que esto siempre, esta constante, este es como mi constante, multiplicada por a la x. Entonces, si esa constante es igual a 1, o sea, particularmente si ah menos 1 es igual a 1, bueno, 1 le va a la n, 1 le va a cualquier número, siempre es 1. Así que, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué valor genera que esto sea igual siempre a 1? ¿Qué valor genera esto? O sea, ¿qué valor de a? Básicamente es la pregunta. Bueno, esto me queda a la h tiene que ser igual a 2. ¿Ok? Entonces, a tiene que ser igual a 2, 1 sobre h. ¿Ok? Entonces, cuando a es igual a 2 elevado a la 1 sobre h, entonces la diferencia enésima de 2 a la 1 sobre h elevado a la x es igual a 2, 1 sobre h elevado a la x, o sea, o por x. Y particularmente si h es el incremento, suele ser 1, entonces la diferencia enésima de 2 a la x es igual a 2 a la x. Y es un poco lo mismo que pasa con la derivada de e. Nosotros tenemos que e a la x, si lo derivo respecto de x, me queda e a la x. Entonces, su derivada es la misma función. Bueno, lo mismo pasa con el número 2, si h es igual a 1, en la diferencia de las exponenciales. Bueno, y con eso ya cerramos.